Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos a esperar unos minutos para partir. Estamos esperando que más personas se puedan conectar a al webinar. Muchas gracias a todos. Ya lo dije, pero eh, vamos a partir, vamos a partir en 3 minutos más para que tengan un poquito de paciencia. Muchas gracias.
No. Muchas gracias a todos a quienes se han conectado. Vamos a esperar 2 minutos más hasta las 11:05 para esperar a los últimos participantes. Muchas gracias. Bueno, ahora sí ya vamos a dar inicio al webinar. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que se encuentran conectados con nosotros en este 6.º capítulo de nuestra serie webinar Buca en tu casa. Buca es un software integral de gestión de recursos humanos que te permite desde gestionar las remuneraciones, firma electrónica, talento y reportes, todo en un mismo lugar. ¿Ya? Hoy día ya estamos trabajando con más de 1000 empresas e iniciando nuestra expansión regional. ¿Ya? Bueno, yendo un poco más al tema, muchos concordarán conmigo, ¿no es cierto?, de que el cambio es algo que como persona en general nos cuesta, ¿ya? Desde un cambio de casa, un cambio de trabajo, un cambio de país. Y finalmente, ¿qué es lo que son las empresas? Son un conjunto de personas, ¿ya? Entonces, como empresa, también adaptarnos a los cambios también nos va a costar. Es por eso que hoy tenemos con nosotros a Sharon Parker, que nos acompaña directamente desde la ciudad de Viña del Mar y estará conversando con nosotros sobre gestión del cambio, perdón, en tiempos de crisis, ¿ya?
Sharon es ingeniero comercial con más de 18 años de experiencia liderando áreas de recursos humanos en empresas internacionales. Y hoy ella tiene su consultora de recursos humanos, HR for Change, que ofrece servicios de gerencia externa de personas y acompaña en procesos de rediseño organizacional y del área de personas para hacerlos socios estratégicos del negocio, finalmente. Muy bienvenida, Sharon. Deleítanos con tu presentación, por favor. Gracias, Cata. Eso espero. Gracias primero por la invitación, sobre todo a Book, con la empatía con sus clientes y con su comunidad de acercarle estas prácticas en este periodo de tanto revuelo y de teletrabajo. Así que gracias por la oportunidad y espero que lo que podamos compartir sea de uso y de gusto de todos. Bueno, lo primero, para introducir el concepto de gestión del cambio, bueno, les voy a comentar primero cuál es la agenda. La idea es que tengamos una introducción, un contexto de por qué es esto relevante hoy día. Yo creo que es bien evidente, pero lo vamos a ver en detalle. Luego vamos a pasar por los distintos roles del área de recursos humanos, y en particular cuáles los roles que son relevantes en el contexto de esta crisis del coronavirus. Vamos a pasar por cómo debiera ser el liderazgo durante una tormenta como la que estamos viviendo, y para terminar en algunas técnicas de gestión del cambio y ojalá dar espacio para al final contestar algunas preguntas que no han estado llegando. De todas maneras, muchas de las preguntas con las que se conectaron las estamos tratando de incorporar en la presentación, así que esperamos dar respuesta a ellas durante el curso de estos 45 minutos y un poquito más que vamos a estar en presentación. Ok, es evidente que está grabado en nuestros mapas mentales que necesitamos reaccionar ante el temor. Y hoy día claramente hay un contexto donde no todos reaccionamos de la misma manera. Hay quienes se congelan ante la amenaza, otros que son protagonistas y quieren ir a pelear, y otros necesariamente arrancan. Y esa realidad es algo que tenemos que tener en cuenta cuando gestionamos el cambio. Y cuando, como decía Catalina, cuando estamos hablando de empresas, hay tantas personas como reacciones, y tantas reacciones como personas. Por lo tanto, eso claramente es algo que tenemos que tener en cuenta y es parte del contexto que nos toca. En la prehistoria eran tigres que no nos dejaban saber si volvíamos cuando íbamos a buscar alimento. Hoy día son otras amenazas. Entonces, ¿cuáles son estas amenazas? Más allá que el coronavirus que persigue al personaje. Básicamente hay dos amenazas muy importantes, ¿ya? Y esto tiene a todos los gobiernos a nivel mundial preocupados y ocupados de alguna manera velar por estas dos prioridades. La primera es salvaguardar las vidas de las personas y de alguna manera cuidar que este avance de la curva que conocemos como la curva del contagio del virus se suprima lo antes posible y que de alguna manera logremos aplanar la curva antes de que se produzca esta saturación de los medios de apoyo y de las áreas de salud. Es lo que estamos viendo en el gráfico mostrado como el 1A. Esta primera acción que están haciendo la mayoría de los gobiernos es lo que de alguna manera ha sido la primera prioridad, suprimir el avance del virus lo antes posible. Pero una vez que eso pase, la próxima preocupación, obviamente ya está un equipo trabajando en eso, en expandir la capacidad de tratamientos y diagnósticos. De hecho, los países que han estado anticipando los diagnósticos y de alguna manera previniendo, pudiendo contener las áreas de expansión del virus, han estado mejor preparados que otros para enfrentar esta contracción. Y en
último lugar, su preocupación de estos gobiernos va a ser encontrar esta cura con tratamientos, con drogas y vacunas. Todo esto son preocupaciones que obviamente no tenemos claro cuánto van a tomar y por lo tanto van a tener un impacto en la segunda preocupación, que es salvaguardar los empleos o cualquiera sea el medio de subsistencia que tienen las personas. Entonces, en ese proceso, obviamente estas dos curvas están muy relacionadas y mientras estamos contrayendo el avance del virus, obviamente tenemos que apoyar y soportar a las personas y a los negocios afectados por el cierre. Y esa ha sido la preocupación de muchos gobiernos de montar planes de apoyo al empleo, a las personas y a las distintas entidades que forman la comunidad. ¿Para qué? Para que una vez que se logre de alguna manera contraer el aumento del virus, estemos preparados para volver a trabajar con seguridad cuando el virus disminuya. Y lo más importante, o al menos lo que todos anticipamos que nos va a pegar más fuerte en las empresas, prepararnos para escalar la recuperación lejos de los pronósticos más conservadores que se han dicho de recesión, que son del orden del 8 al 13% de acuerdo a McKinsey. Entonces, esa preparación para este nuevo modelo es algo que vamos a tener que empezar a anticipar. Entonces, ¿cómo se refleja esta curva, que es la curva de la macroeconomía, si se quiere, en una persona? Claramente, hoy día tenemos una curva que va desde el ánimo y en el tiempo modificándose a partir de este elemento externo que nos vino a sacar de nuestro estado inicial de confort y de tranquilidad, donde teníamos de alguna manera todo controlado y teníamos claro cuáles eran nuestras circunstancias. Y como todos tenemos reacciones distintas, una vez que somos conscientes de que hubo un elemento externo, porque tengamos cuenta que muchas empresas nos demoramos, y muchos países incluso se han demorado en entender que ha habido un elemento externo que va a tener disrupción. Ha habido algunos que han estado aquí detenidos en la negación un tiempo. Luego empieza a caer el ánimo claramente, pasando por distintos tipos de momentos, hasta llegar a un estado de desesperación cuando veo todo negro y no tengo claridad en cómo voy a salir de este hoyo, ¿ya? Hasta que llega una idea transformacional, algo que me ayuda a generar algún tipo de claridad respecto de cómo voy a poder sumarme a esta mejora, y empiezo a transitar en un estado mejorado de adaptación. ¿Qué es lo que ocurre? La gestión del cambio justamente lo que hace es aplanar un poco esta U, lograr anticipar de alguna manera que esta declinación no sea tan grande. Lo que hace es que de alguna manera hace que la transición sea menor y que logremos adaptarnos más rápidamente. Nos va a evitar que dejemos de caer y que tengamos cierta desesperación, pero lo va a hacer de una manera más rápida y gestionando apropiadamente las emociones. ¿Cuáles son esas emociones? Bueno, hoy día estamos hablando de gente que tiene miedo hasta perder la vida, y obviamente depende mucho del contexto que estemos hablando. Hay gente del área de salud, enfermeras, doctores, que obviamente tienen miedo a enfermarse. Otros negocios a perder los empleos, a disminuir los salarios, es claramente una realidad. Hay temor de todo tipo, pérdidas de certeza, de control, faltas de entrenamiento respecto a qué es lo que van a necesitar las empresas en este nuevo contexto. Toman decisiones poco informadas. Obviamente los clientes y los proveedores también se ven afectados por esto, la cadena de valor de la empresa. Hay riesgos operacionales de todo tipo. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer como líderes frente a esta respuesta es anticipar todas las reacciones que pueden ocurrir con los empleados, pero transmitiéndoles confianza, transmitiéndoles comunicación confiable y oportuna de manera empática, ¿ya?
Normalmente cuando hablamos de gestión del cambio en otros contextos, como puede ser implantar tecnología, como puede ser una reestructuración o un cambio de CEO, una nueva estrategia, normalmente lo que nosotros hacemos es acompañar a las personas a cómo tienen que prepararse en este nuevo contexto, cuando está el go live, cuando ya la nueva idea se instaló. Pero en este caso, es un cambio tan disruptivo que la relevancia parte desde la transición y nosotros los tenemos que acompañar durante el tránsito a este nuevo contexto porque ha sido un proceso que tiene amenazas obviamente de proporciones. Sharon, antes de Sí, continuar, me gustaría hacerte una primera pregunta que nos hace llegar uno de nuestros participantes. ¿ya? Bueno, ya terminando un poco con el contexto, ¿no es cierto?, de la situación que estamos viviendo hoy día, creo que a todos nos queda súper claro, ¿no es cierto?, que el cambio se hace especialmente relevante en periodos de coyuntura como el que estamos viviendo hoy, ¿ya? Sí. Pero un participante nos pregunta, ¿es la crisis lo que lleva al cambio? O más bien se podría decir que el cambio es algo constante en nuestras vidas y en las vidas de las empresas, por ende también. Bueno, yo creo que es las dos cosas. Efectivamente el cambio es una constante. Hoy día estamos en un ambiente muy volátil, con muy poca certidumbre, con mucha complejidad y por lo tanto es permanente la idea de estar mirando fuera de la caja y tener conciencia en lo que la comunidad está haciendo para estar mucho más alerta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero claramente cambio tiene el componente de la crisis casi incluido en el concepto. Se habla de que cambio es crisis y oportunidad. Es crisis porque nos mueve el piso y nos cambia del estado actual que es conocido, que es confortable y donde tenemos el control. Y es una oportunidad porque tenemos la oportunidad de rediseñar ese futuro a partir de esa crisis. Entonces, la combinación de ambas cosas es lo que hoy día, en el fondo, se habla de este cliché de que hay que aprovechar la oportunidad. Yo creo que efectivamente en este caso no puedo estar más de acuerdo. Súper claro. Gracias, Sharon. Bueno, entonces, claramente con toda esta batería de emociones y de anticipación, para los líderes de recursos humanos hay un desafío enorme. O sea, creo que normalmente estamos muy desafiados, como muchos de los participantes deben ser del área de recursos humanos, creo que ah, cuesta en muchas empresas lograr posicionar el rol de recursos humanos, pero hoy día creo que las empresas que no habían logrado antes entender la importancia y entender que las empresas son personas, hoy día lo están viviendo de manera súper evidente. Ahora, lo importante es darse cuenta que en el ámbito de recursos humanos hay distintos roles. Para quienes conocen el modelo de Ulrich, esto no es nuevo, pero para quienes no son del ámbito de recursos humanos quisiera detenerme muy rápidamente en explicarlo. Cuando se habla de los 4 cuadrantes de Ulrich, se habla generalmente de un ámbito que tiene un foco operativo más orientado al proceso, digamos, y a las personas, donde está el administrativo experto, y es generalmente donde las empresas más tiempo se dedican a resolver, porque es donde se resuelven los temas como higiénicos basado en lo que los ámbitos legales nos exigen, el ámbito de relaciones laborales, pago de sueldo, contrato, etc. Pero luego está el ámbito del employee advocate, que es quien de alguna manera se preocupa de cuidar al empleado. Están las áreas de calidad de vida, de DO, son quienes velan por la satisfacción y por cuidar que las acciones que se hagan a nivel empresa tengan al empleado en el centro. Y normalmente las empresas van creciendo en su desarrollo y van evolucionando en recursos humanos en el sentido de estas flechas, es decir, desde administrativo experto, luego con el rol de employee advocate, y para luego poder pasar a este foco más estratégico de gestionar el cambio y ser un socio estratégico del negocio. Entonces, cuando nosotros vemos toda esa batería de roles
y pensamos en cuál debiera ser el rol en este contexto de la crisis de coronavirus, vemos que el administrativo experto tiene que necesariamente reaccionar rápida y ágilmente. Lo que hemos visto en el transcurso de este último mes es que estas áreas han estado constantemente desafiadas para tener que hacer ajustes de contrato, para tener que pagar liquidaciones online, para hacer cambios de jornada, todo tipo de temas asociados a tramitar nuevas licencias médicas, etcétera. Todo en un contexto que ha sido súper cambiante, que ha requerido que, por ejemplo, empresas que han tenido que mandar al personal a teletrabajo en un contexto de 1 o 2 días, tenían que dejar los anexos de contrato listos en ese periodo para asegurarse que todo estuviera resguardado. Entonces, y además en un contexto donde estaba cambiando la ley permanentemente, entonces no se sabía cuáles eran las glosas, cómo tenían que ser los anexos, si iban a ser permisos, si iban a ser... Entonces, toda esa complejidad requería que procesos que normalmente tomaban meses en realizarse, hoy día se tuvieron que realizar en 2 semanas o incluso de un día para otro. Y por otro lado, el rol del cuidado del empleado o del employee advocate hoy día tenía la principal prioridad de cuidar la seguridad de las personas. Y el ámbito de del cómo hacer eso, era muy importante que fuera cuidando la realidad particular de cada empleado. No servía café con leche para todos, porque obviamente el generar, por ejemplo, el plan de contingencia requería identificar cuáles eran las necesidades de aquellos que de alguna manera tenían niños, algunos que no tenían acceso a computadores, aquellos que tenían dificultades de traslado. Entonces, eso requirió generar buses de acercamiento, preocuparse de que tuvieran Wi-Fi, cambiar de turno para quienes no podían hacer teletrabajo, cambiar la realidad y no solamente eso en un momento, sino que irlo monitoreando permanentemente, porque claramente eso va cambiando y eso requirió estar súper alerta de las necesidades particulares de cada trabajador e ir ajustando los planes sobre la marcha. Entonces, aquí, Cata, me gustaría saber cómo ves tú que una herramienta digital puede ayudar a apoyar en los procesos que tienen más que ver con el foco operativo de las empresas. Bueno, sí, efectivamente, aquí, bueno, hasta el momento, ¿no es cierto?, en los roles que hemos visto con Sharon, nos hemos dado cuenta de que los dos roles iniciales de lo que estamos hablando son roles más tácticos, ¿no es cierto? Y los dos que veremos en los próximos minutos son roles más estratégicos, ¿ya? Los roles más tácticos, como mencionaba Sharon, es lo que están centrados hoy día las empresas principalmente, ¿ya? Que en el fondo nunca en tan corto plazo, en tan poco tiempo, se han lanzado tantas nuevas leyes, teletrabajo, leyes de protección al empleo, etc. Entonces, el área de recursos humanos, tanto en el área administrativa como en el área de employee advocate, ¿no es cierto?, están súper llenos de pega y hoy día están enfocados en esos roles principalmente, ¿ya? ¿Cómo una herramienta de recursos humanos va a poder servir a hacer un paso más ágil, ¿no es cierto?, del cumplimiento de todos los primeros roles para poder pasar a lo estratégico? Bueno, principalmente siendo bisagra entre estos dos roles, ¿ya? ¿Cómo es bisagra? A través de la automatización de procesos y disponibilizar la información para todos los actores relevantes, ¿ya? En ese sentido, acá en la infografía, ¿cierto?, podemos ver los actores relevantes en cuanto a roles de recursos humanos, es la misma área de recursos humanos a la cual debería afectar la tecnología, también a las jefaturas o líderes, y por último también a los colaboradores, ¿ya? Entonces, ¿cómo la tecnología va a servir a un área de recursos humanos? Lo principal, ¿no es cierto?, es que va a permitir que el área de recursos humanos haga todas sus tareas que hace normalmente, desde procesar remuneraciones, generar firma electrónica de documentos, gestionar el talento, incluso generar reportes de la información que necesitan de manera remota y en la nube. ¿Ya? Una herramienta como Book permite hacer eso también. Y en el sentido también de un poco ir monitoreando, ¿no es cierto?, como Sharon comentaba, las distintas necesidades que tienen nuestros colaboradores en todo momento,
para generar planes de contingencia adecuados a esas necesidades. Un software de recursos humanos tiene herramientas como, por ejemplo, encuestas de clima, una encuesta libre, por ejemplo, que el área de recursos humanos podría ejecutar de manera remota, y así ir dándole seguimiento a estas necesidades y generar planes de contingencia que se adecúen a las reales necesidades que tienen hoy día nuestras personas. Por el lado de las jefaturas y líderes, una herramienta de recursos humanos va a permitir que tanto jefes como líderes, ¿no es cierto?, tengan la información disponible de su equipo para poder gestionarlos de mejor manera, ¿ya? Acá, no sé, desde aprobación de vacaciones o también levantamiento de objetivos a través de un software hacen que procesos que deben realizar los líderes, ¿no es cierto?, se hagan de manera más ágil. Y por último, en cuanto a los colaboradores, cada persona va a poder tanto relacionarse con su propia información, como también con el resto de la empresa desde su casa sin problema, ¿ya? Una persona que tiene acceso a una herramienta de este tipo va a poder desde ver sus liquidaciones de sueldo, firmar digitalmente, no sé, pues ver sus objetivos, sus metas, desde su casa, y también va a poder relacionarse con el resto de la organización, ya que hoy más que nunca es bien importante, o sea, estamos muchos disgregados en distintas posiciones dentro de una ciudad o incluso dentro del país, y finalmente lo que permite hacer una herramienta es comunicar a todos de manera ordenada y automatizado en el fondo. Dar, no sé, por ejemplo, cómo lo vamos a hacer hoy día para vivir lo que está sucediendo en este momento, y los ejemplos finalmente que mencionó Sharon, que el área de recursos humanos va a poder publicarlo en esta herramienta para que así estén todos informados en el momento oportuno de lo que está haciendo la empresa en relación a sus colaboradores. Esto finalmente, entonces, como les mencionaba, nos ayuda a cumplir los roles, los dos primeros mencionados, los roles más tácticos, de manera más ágil, para pasar luego al rol estratégico, ¿no es cierto?, que Sharon nos va a contar ahora de qué se trata. Gracias, Cata. Sí, efectivamente, lo que se ha visto es que las empresas que han logrado tener controladas los ámbitos tácticos pueden mucho más fácilmente trabajar en gestionar los cambios. Y ser un agente de cambio claramente requiere segmentar los mensajes para cada grupo, generar, por ejemplo, capacitar en las medidas de seguridad que van cambiando en los protocolos, asegurarse de cuáles de todos estos mensajes que circulan en las redes, que algunos son fake news, otros no, sean los que el empleado puede confiar. Lo mismo que ocurre a nivel país, ocurre a nivel de las empresas. ¿Cómo asegurarse que los medios que se comunican en el interior de la organización sean los formales y les den la tranquilidad necesaria a los trabajadores para saber qué es lo que la empresa está haciendo y qué es lo que se espera de ellos? Básicamente hay todo tipo de variedad de opciones, como hacer mensajes del gerente general en un celular y enviarlo, hacer reuniones remotas, comunicados vía email, reuniones virtuales. Pero lo más importante es segmentar y dar mensajes que sean apropiados para cada colectivo, que cada uno de ellos entienda que el mensaje es oportuno, que tiene la información correcta en el momento que se requiere. Independientemente que podemos no tener toda la información o que la información que en algún momento podamos dar no es buena o no necesariamente es lo que los empleados quisieran escuchar, es mejor que se dé cuidando el contexto, cuidando las palabras, pero es mejor saber qué es lo que la empresa está haciendo que adivinar, porque siempre pueden haber percepciones muy distintas dentro de un colectivo. Perdón. Y finalmente diría que el último rol, que es el de partner estratégico, es quien está sentado idealmente tomando las decisiones junto con la mesa directiva y tiene la necesidad de anticipar y liderar con confianza y empatía. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que claramente el área de recursos humanos, sobre todo en áreas que son muy intensivas de capital humano, tienen costos muy altos y son los que tienen que estar invitados a, de alguna manera, revisar los presupuestos,
a repensar cómo puedo lograr los objetivos de negocio con un presupuesto más acotado, y por lo tanto están obligados a repensar escenarios que ayuden a la empresa a volver a estar en el punto de equilibrio con este nuevo contexto. Disminuir rentas o algunos conceptos temporalmente, simular escenarios para ajustar jornadas, el dar permisos temporales, el apostar por cómo lideramos la transición, pero más importante es cómo nos aseguramos de ocupar las capacidades que tenemos internamente para poder pensar también en este nuevo escenario, en cómo vamos a proyectar la empresa en el futuro y asegurarnos de hacerla sostenible, considerando a todos los agentes en este proceso. Sharon, dando un poco por finalizada, ¿no es cierto?, esta segunda sección más bien de los roles del área de recursos humanos, me hace llegar una pregunta a uno de los participantes que creo que es bien relevante, pensando en, no sé, que a muchos quizás les debe generar un poquito de agobio pensar en estos 4 roles, sobre todo hoy día, en que las áreas de recursos humanos están colapsadas de trabajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos como área de recursos humanos para poder equilibrar todos estos roles que nos corresponde realizar mientras estamos en la casa? O sea, ya no solo hay que equilibrar estos 4 roles, sino que además hay que hacerlos remotamente. ¿Cómo hacemos esa labor? Cuéntanos un poco. Bueno, obviamente en las empresas más grandes existe, no voy a decir que es suficiente, pero existe más capacidad y más perfiles destinados a hacer estos 4 roles. ¿Ya? Generalmente el área administrativa está cubierta, pero los roles del área de DO o de calidad de vida está cubierto, pero los estratégicos generalmente se alojan ya sea en el gerente de recursos humanos o, para las áreas donde no hay una gerencia de recursos humanos, incluso el gerente general, ¿ya? O los directivos que de alguna manera tomen decisiones. Cuando no está asignado este cargo en ninguna parte en la empresa, es necesario al menos asumir el sombrero y estar claro de que es necesario tener un equipo que esté velando por la operatividad y por el día a día, y un equipo que esté pensando en el futuro. Es fundamental que eso ocurra para que podamos de alguna manera asegurar la sustentabilidad en el largo plazo, ¿ya? Y si no hay un equipo interno o no está el perfil, porque podría ser que la responsabilidad de recursos humanos recaiga en la gerencia de finanzas o en la gerencia general, pero no está el perfil para lidiar con esta complejidad, bueno, entonces hay que buscar ayuda de gente experta y que se pueda sumar por esta transición para acompañar ese proceso. Bueno, justamente relacionado con eso y cuál es el liderazgo que se requiere para enfrentar esta tormenta, yo creo que algo que es súper importante tener en cuenta es que este es el momento donde las organizaciones van a jugarse su futuro. Y como capitanes de un barco que enfrentan una ola y una tormenta enorme, que necesitan ver que lo que hacen frente a esta pared de agua que se les viene enfrente, siempre vamos a tener distintas posibilidades. O me quedo en el puerto esperando que amaine la tormenta y que estén todos de alguna manera tranquilos para poder operar y puedo no contar el cuento, o ajusto el rumbo y enfrento lo que viene por delante. Entonces, cuando además dentro de ese barco tenemos colaboradores, tenemos carga de nuestros clientes, tenemos tripulación, pasajeros, hay que ser muy consciente del efecto que nuestras decisiones pueden tener. Y los capitanes exitosos se juegan en las tormentas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo queremos ser recordados, y es súper clave hacernos esa pregunta. Porque generalmente es donde se comprueba de qué están hechas las organizaciones, pero sobre todo de qué están hechos los liderazgos. Lamentablemente, lo que yo he visto en las empresas que asesoro es que hoy día ya hay mucho desgaste de los liderazgos basado en las
la primera ola. O sea, se está viendo esta pared enfrente de agua que se nos viene por delante y eso ya es 3 o 4 veces más grande del día a día. Y por lo tanto, este esfuerzo inicial de resolver cómo protejo el equipo, cómo me aseguro que sean transparentes, etcétera, etcétera, nos está tomando muchísima energía. Pensando que en realidad hay hay un tsunami de olas que se nos viene por delante, que va a hacer resistir esta recesión económica, luego va a hacer volver al trabajo de manera segura y asegurarnos que en algunas semanas o meses vamos a tener que enfrentar un escenario que no conocemos y que vamos a tener que nuestros empleados apoyarlos en ese devolver, ¿no? Pero lo más importante es lo que hablábamos antes, reimaginarnos o reformular cómo va a ser este nuevo contexto. Claramente las empresas no van a ser las mismas cuando se retorne a trabajar, porque sus clientes no van a ser los mismos, porque sus proveedores no van a ser los mismos, porque el impacto de esto no es solo en Chile o en solo esa industria o en solo esa empresa. Es un impacto que tiene un efecto dominó y que por lo tanto ha tenido que reescribir las circunstancias en las cuales cada una de estas empresas se movían. Entonces, lo más importante, diría yo, y aquí enfrentándonos un poco a lo que se viene, es gestionar lo que va a ser esta nueva normalidad. Y de alguna manera pensar cuál es esta nueva normalidad, cómo la imagino, cómo la creo, cómo la diseño, y de alguna manera pensar cómo se va a manifestar el propósito de mi empresa en este nuevo contexto. Entonces, generalmente lo que se hace para rediseñar una estrategia es estudiar el contexto con cuidado. Hoy día, por suerte, nos sirvió estar lejos, ser un país que está lejos, si bien está conectado, estamos un poquito más lejos que el resto en los efectos que esta crisis tuvo. Por lo tanto, podemos estudiar cuáles fueron los casos de éxito, quiénes han hecho bien las cosas, quiénes no les ha ido tan bien. Hay estudios de distintas industrias donde de alguna manera han visto que más o menos cuáles son los escenarios con los que nos vamos a encontrar, los escenarios más positivos, los menos positivos, y inferir a partir de eso cómo le va a pegar a nuestra empresa. Y por lo tanto es claro mirar eso con detención y plantearse una variedad de escenarios que nos permita efectivamente prepararnos y anticiparnos a ese contexto. Ahora, eso normalmente lo hacemos compartiendo y colaborando entre todos los actores. Como dije, como esto es tan conectado, es fundamental tener conversaciones con todos los que participan en la industria, con los colaboradores, con los clientes, con los proveedores, con los sindicatos, pero por sobre todo por toda la comunidad de alguna manera y que entiendan cuáles son que participen en este rediseñar. Ahora, lo más importante, creo yo, es pensar en forma disruptiva. Aquí es cuando se puede repensar y salir realmente de la zona de confort y quienes han logrado pasar esta transición del teletrabajo, de reinvertirse en esta etapa de sobrevivencia, digamos, lo más probable es que estén mejor preparados para hacerlo mejor en el nuevo escenario, porque se ha logrado generar mayor flexibilidad, mayor adaptación, se han logrado generar competencias que no existían antes. Y por lo tanto, en esa forma de pensar más disruptiva es donde va a estar la solución a esta nueva forma de hacer las cosas. ¿Ya? Aquí el propósito de la organización es clave. Las empresas que no venden solo productos, sino que tienen claro que ellos tienen un porqué que va más allá de su servicio, son capaces de poder reinventar el cómo y el qué. Entonces,
esa manera es la que tenemos que tener muy presente para reimaginarnos el futuro. Oye, Sharon, bueno, aquí durante el webinar le hicimos una pregunta a los asistentes. Ya, Les preguntamos específicamente cómo se manifiesta el propósito en tu empresa, ¿ya? Y alrededor de un 30% nos contestan que el propósito es la clave y lo transmitimos de manera constante en todas las áreas. Y el 70% finalmente está contestando o que no tienen un propósito definido o que es algo que está pero que no se vive realmente en la empresa. Entonces, yo creo que finalmente todos tenemos claro aquí lo que tú mencionabas, yo lo encontré súper valioso en el fondo, que nosotros lo que ofrecemos es un porqué, ¿cierto? No un producto o servicio, sino una razón de ser de ese producto o servicio. sí. Y dado que, por ende, entonces el propósito es la clave, ¿cómo lo hacen las empresas para realmente hacerlo vida? En que todos vivamos ese propósito, que nuestros colaboradores, que son finalmente los que están transmitiendo ese porqué a nuestros clientes, realmente lo estén viviendo y lo estén ejecutando correctamente y como lo teníamos pensado. Bueno, yo creo que este es el minuto para demostrarlo en acciones concretas. Eh, cuando una empresa vive su propósito y no solamente lo tiene colgado en un cuadro en la entrada, sino que efectivamente lo ejecuta en acciones, se viven las crisis, porque normalmente cuando uno solamente lo tiene como slogan, en las crisis vuelve, lo que funciona es lo automático, lo que en la realidad está bajo el iceberg, ¿cierto? Pero cuando en las épocas de crisis se ve de qué es lo que estamos hechos. Y hoy día es el momento para decir, bueno, si nuestro propósito es, no tengo idea, crear sueños de viaje, como el propósito de LAN, por ejemplo. Bueno, hoy día es ver cómo podemos apostar por ese mismo propósito de otra manera si tenemos todos los aviones detenidos. Han habido empresas que han logrado reconvertirse durante esta transición, de todo tipo. Han habido compañías de automóviles que están hoy día haciendo ventiladores mecánicos, o más cercano en Chile, compañías de medias que están haciendo mascarillas. Y eso cuando se entrevista, porque lo vi, cuando entrevistan a los colaboradores, ese sentido de pertenencia que tienen los trabajadores que son parte de esa empresa que se pudo reinventar, esa gente va a estar contigo en todas. O sea, independientemente de las dificultades que traiga por delante esta pandemia, esos trabajadores que estuvieron contigo reinventando la empresa te van a acompañar aunque te vaya bien o aunque te vaya mal, porque son parte del mismo barco. Cuando uno está enfrentando esta ola y lo hace, y no solamente está capitaneando el barco, sino que estás logrando que tus colaboradores también estén con los baldes echando el agua para afuera, ellos son parte de la solución. Y por eso que es tan importante que este nuevo escenario lo diseñemos todos los que somos parte de este barco. Y se vive haciéndolos parte de la solución, mostrándolo en la práctica, no solamente en el discurso. Entonces, cuando ya tenemos diseñado esta nueva realidad, lo importante es cómo finalmente gestionamos y sumamos a todos a esta nueva idea, a este nuevo propósito, a esta nueva estrategia. Hay varias metodologías, pero yo quise traer la tradicional de los 8 pasos de Kotter, dado que estamos pensando en un rediseño de estrategia, ¿ya? Lo que normalmente pide Kotter es que el paso 1 sea crear un sentido de urgencia, un poquito de lo que hablábamos antes, que nos convenza a todos. O sea, y eso implica que todos seamos parte de cuál es el cambio que se quiere para nosotros. En el fondo, que todos tengamos claro que la nueva realidad es mejor que la realidad que tengo hoy. Es la capacidad de decir, bueno, en esta transición ya no tengo que seguir bajando mi curva de esta valle de desesperación, sino que hay una invitación a creer en algo distinto, y este algo distinto a mí me hace sentido. Eso puede ser porque yo mismo lo crea o porque hay un líder,
alguien que lo propone y que de alguna manera me hace sentido. Y ese es el sentido de urgencia. Lo que Kotter manifiesta es que al menos debieras tener como un 75% de embajadores de este cambio en toda tu comunidad para hacer el esfuerzo y no tengas tantas barreras después para convencer. Porque el paso 2 es formar alianzas fuertes y crear un equipo, que es este equipo de gestión del cambio, que finalmente lidere y que va a ser el que va a llevar esta como bandera de la innovación por delante y va a ayudar a crear esta visión y el plan para cambiar. Hay mucho esfuerzo invertido en comunicar, en traer competencias nuevas a la organización que estén orientados en este cambio. Y por sobre todo ir disminuyendo barreras de la gente que no necesariamente está en esta nueva sintonía. Eso es algo que está considerado dentro del plan. Todos tienen que sentirse parte de esta solución y empoderados, teniendo algún rol activo en este proceso de cambio. Por eso es súper importante definir metas de corto plazo como quick wins y celebrar esos logros en el tiempo de manera que la gente vaya viendo que se está avanzando y no se desmotive en el camino. El equipo de gestión del cambio lleva el paso, el ritmo, está constantemente mandando comunicados, está constantemente contando cómo vamos y presionando a la operación, digamos, al día a día para que se vayan sumando a este proceso y no disminuyan el ritmo. Pero lo importante es que esto no termina mientras el cambio no se transforme a la organización, salga del equipo de proyecto y pase a ser parte de la cultura. Esos son los 8 pasos de Kotter. Sharon, ¿Sí? aquí te quiero dar una pequeña interrupción, nuevamente, perdona Dale. todas mis interrupciones. Está bien, perfecto. Pero justamente le hicimos esta pregunta a los participantes. Les dijimos, en tu empresa, ¿hay personas dedicadas a la gestión del cambio? O sea, personas que específicamente se podrían tomar su horario laboral para hacer este proceso que tú describes de los pasos del cambio de Kotter. Y un 65% nos contestaron que no está en sus planes crearlo o que no lo han creado todavía, pero sí está en sus planes. O sea que muchos todavía no tienen un equipo que se pueda dedicar a esto, ¿ya? Sí. Entonces, la pregunta aquí finalmente es, ¿qué recomendarías tú a quizás empresas más pequeñas que están faltos de presupuesto para tener un equipo de este tipo, o incluso empresas grandes que hoy día no tienen el tiempo para como dedicarse específicamente a cada uno de los pasos que acá tú describes, como un proceso tan grande y tan transformacional en la empresa, pero sí tienen tiempo quizás para acciones como más tácticas en distintas unidades? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, mira, efectivamente estos pasos están pensados en una empresa que haya alcanzado cierto nivel de madurez y que de alguna manera está preparándose para una nueva etapa transformacional. Pero es difícil gestionar esto en un contexto de crisis como en el que estamos. Entonces, si bien son pasos que hay que tener en cuenta y que es importante monitorear, los proyectos que son demasiado largos finalmente terminan llegando tarde a la solución. Entonces, así como hay una gestión del cambio tradicional, también hay una gestión del cambio más lean o ágil, vinculado con los conceptos que trae consigo la digitalización. Lean desde la mirada de ser más liviano, menos complejo, y ágil desde las metodologías ágiles. Fundamentalmente lo que aporta este tipo de gestión del cambio es que esté con mucho foco en las personas, en co-crear, un poco lo que decíamos antes, en experimentar continuamente lo que estoy haciendo y en lograr hacer mínimos productos viables que nos ayuden a experimentar y que el aprendizaje se haga en pequeños laboratorios de prueba para poder ir avanzando más rápidamente con las soluciones. Esto no requiere de tener un equipo proyecto y está mucho más orientado en un cambio de mentalidad o cultural que debe ocurrir dentro de las organizaciones. Y está muy de la mano con ir generando una cultura de transformación digital dentro de las empresas, que yo creo que es hacia donde muchos de estos proyectos de rediseño de la estrategia van a ir encaminados. O sea, parte de los desafíos que tuvieron que enfrentar muchas empresas eran que no estaban digitalizados. Entonces,
yo creo que hace mucho sentido pensar en un enfoque más ligero al cambio y que así como la gestión del cambio tradicional estaba guiado por un plan, donde lo importante era ejecutar, cerrar y entregar en el fondo el producto a la organización, y del proceso era lo primero, creado por el equipo de gestión del cambio, etc. Esto tiene una lógica, la gestión del cambio Lean está guiado por el feedback, es decir, nace a partir de lo que esta comunidad entiende del dolor del cliente, del dolor del empleado, del dolor del problema, y lo transforma en solución a partir del feedback. Y por lo tanto, es una planificación y una ejecución constante. Las personas son el primero y por lo tanto está completamente co-creado y adaptable. No empieza y termina, sino que pasa a ser un continuo. ¿Ya? Y eso hace que no necesariamente tenga que hacerlo un equipo de proyecto, especialmente para esto, pero sí que distintos miembros de tu equipo pasen a tener un sombrero de la innovación como parte de sus roles, y de alguna manera hayan metodologías que los van acompañando para eso. La diferencia entonces de estos 8 pasos con este Lean Change Management es que hay pasos más cortitos y que solamente tú planeas aquello que vas a experimentar. ¿Qué quiero decir con eso? Lo primero es identificar estos hallazgos, estos insights que te da esta comunidad respecto del problema que sea. Y a partir de esos hallazgos yo funciono por medio de la colaboración y de varias técnicas digitales, cuáles son todos los escenarios de opciones que tengo, ya que hay que tener muchos. Generalmente las opciones se evalúan respecto de cuáles son los quick wins, es decir, que son de alto impacto y bajo costo, y de todas esas opciones evalúo cuáles son las que voy a experimentar, y sobre ellas yo preparo un plan, las introduzco a un laboratorio de prueba, las testeo, las reviso, y finalmente cada uno de esos experimentos podrían resultar o no. Y por lo tanto no hay que tener un tremendo presupuesto para generar este tipo de soluciones, sino que yo puedo ir generando pequeñas soluciones a pequeños problemas, pero de cara a mis clientes o de cara a mis empleados o de cualquier grupo de interés que yo quiera abordar, voy mostrando pequeñas soluciones que van mostrando que yo soy adaptable a ese nuevo contexto. ¿Se entiende? Entonces, creo que esa posibilidad incluso permite que varios equipos distintos, por ejemplo, podrías tener un equipo de marketing que esté trabajando en rediseñar la experiencia de los clientes, puedes tener al equipo de recursos humanos en paralelo trabajando en diseñar mejoras para sus empleados, puedes tener al equipo de operaciones logrando mejorar soluciones a su cadena de valor. Y por lo tanto, eso ya no es algo que está vinculado específicamente a terminar algo, una nueva visión y que se acaba, sino que es parte de un rediseño constante y que vuelve de alguna manera a la pregunta que nos hacían antes. O sea, si nosotros no estamos constantemente mirando qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos va a pasar la ola por encima, y por lo tanto esta metodología de estar constantemente en el rediseño es algo a lo que tenemos que llegar sí o sí si queremos sobrevivir a nuevas amenazas más que van a seguir viniendo. Antes de las preguntas, lo único que quería mencionar es que entonces diseñar esta nueva normalidad, de alguna manera lo que hace es, no es más que invitar a salir de la zona de confort en la que todo nuestro equipo puede estar, invitarlos a tomar un nuevo desafío. Y de alguna manera tener en cuenta que las personas empiezan a avanzar por esta curva hacia un nuevo escenario y adaptarse solo si realmente creen en el resultado y les gusta, les entusiasma alcanzar este nuevo estado. Por lo tanto, hay que ser súper claro respecto de qué es lo que se pueden encontrar en ese contexto, qué es lo que está, cómo les va a afectar a ellos, y por lo tanto la pregunta que hay que hacerles, que hay que hacerse es qué es lo que hay para mí en ese cambio, qué es lo que ellos, cómo les puedo contestar esa respuesta.
En la medida que podamos contestarles esa pregunta, hay muchas más posibilidades de que ellos estén entusiasmados en saltar y en rediseñar ese futuro con nosotros. Los lentes que nos pongamos para mirar el futuro los tenemos que usar hoy. Y eso es lo importante, aprovechar esta instancia como una oportunidad y de estar mejor preparados para todos los cambios que van a seguir viniendo. Bueno, muchas gracias, Sharon, por tu presentación. Para efectos del tiempo, no me puedes responder muchas de las preguntas que nos hicieron llegar, pero quédense tranquilos todos que vamos a responder por correo después las preguntas que no hayamos podido responder aquí, ¿ya? Ahora te voy a hacer una pregunta que nos hicieron llegar ahora durante la presentación, que consiste en si no tenemos certeza del futuro, es decir, el futuro es incierto, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos saber si nuestro proceso de cambio está tomando la dirección correcta? Bueno, es por eso que la metodología de Lean, Change Management, es mucho más adaptable. Lo importante es no tener un plan que sea tan largo y tan tedioso que cuando terminemos de aplicar el cambio ya cambió el escenario. Hay que estar constantemente revisitándolo. Y si bien hay muchos escenarios, hay muchas cosas inciertas, hay escenarios que puedo simular. Y sobre esas simulaciones es donde hay que trabajar. O sea, lo que muchas empresas están haciendo es funcionar con un escenario no conservador, sino que ponerse en un escenario que tampoco sea el más pesimista, sino que intermedio, y luego si la cosa se está poniendo más compleja y es necesario tomar nuevas acciones, hay que volver a ajustar el plan. Entonces, eso permite de alguna manera ir encauzando el rumbo e ir cambiando en la medida que el contexto lo amerita. Bueno, muchísimas gracias Sharon por acompañarnos y bueno, y por compartir sobre todo herramientas tan necesarias, ¿no es cierto?, para poder capear esta primera ola que ya llegó y probablemente todas las que se nos vienen en el futuro. Y bueno, y agradecer también a todos los que nos acompañaron nuevamente y los invito también a seguir conectados en nuestro próximo webinar de este jueves, en que Pilar Mosso y Michelle Safi, que trabajan en el área de talento de Book, nos presentarán sobre gestión de personas desde la psicología positiva. Así que lo esperamos a todos. Nuevamente, muchas gracias Sharon. Un gran aplauso para ti, desde mi parte al menos. Y bueno, y esperamos contar contigo en futuros webinars. Que estés súper bien. Que estén muy Chao, bien. gracias. Chao. Sharon, sácate el video, que ya dimos por finalizado. Sí, estoy sapeando las preguntas. El audio también.